Tome aire y respire profundo y diga, voy a estar quieto, voy a estar tranquilo, voy a estar bien enfocado y bien respetuoso. Voy a escuchar atentamente la palabra del Señor. Amén. Tengo el honor de presentar a una mujer que la conocí hace como 5 años y su vida me inspiró mucho. Y creo que va a inspirar la vida de ustedes. Aprendemos de las personas que han vivido más que nosotros. Y pastora Mirta, quiero que venga, quiero pedirle a Sandra que la acompañe. Esta mujer es tía de la hermana Mariela, pero ella nos va a compartir un poco de lo que hace y de cómo Dios la ha usado durante los 15 años de vida, 15 que Dios le ha regalado, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a Dios por el privilegio tan grande de estar en este lugar. Hace 4 años que no venía a Estados Unidos. Yo, desde que falleció mi esposo en el año 2007, mi esposo pastoreaba la iglesia de Carmel y yo viajaba todos los años a Estados Unidos porque tengo mi hijo que vive acá en Indianápolis. Y agradezco a Dios por sobre todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque siempre me mueve el Espíritu de Dios y a esta altura de mi vida vivo para obedecerle. Amén. Entonces, quiero agradecer no solamente por estar en este lugar. Agradezco a los pastores, agradezco a cada uno de los hermanos que he conocido en Illinois. Le agradecí tanto a Dios porque me permitió compartir ese día maravilloso que tuvimos. Ese día donde Dios confirmó lo que el Espíritu Santo quiere hacer en estos tiempos. Y yo voy a entregar primero los saludos, porque siempre me olvido de entregar los saludos de mis hermanos de Argentina. Para los que no me conocen, hace 43 años que dirijo la Iglesia Cristiana, Templo de Dios, Casa de Oración de Buenos Aires, Argentina. Agradezco a Dios por el ministerio que comenzamos con mi esposo y también soy directora del Hogar de Niños y Adolescentes Betania. Y quiero contarles algo muy maravilloso que me aconteció. Dios me cambió el mensaje. ¿Saben por qué? Porque en esta iglesia veo tanta juventud. Y saben que Dios está muy interesado. No es que no esté interesado en nosotros los mayores. No, los viejitos, no. Dios está interesado porque, como dijo el siervo de Dios, se ve que acá hay un siervo, hay gente de intercesión que está orando por los jóvenes, por el crecimiento de esta iglesia. Porque en 4 años esto ha crecido, es otra cosa. Los felicito, pastores, los felicito en el nombre del Señor. Solamente el Señor puede hacer crecer su obra. Saben que digo que Dios me ha cambiado el mensaje porque voy a hablar un poquito del sermón que tenía preparado, pero también voy a hablar unos consejitos. Ya a mi edad me tomo el atrevimiento de hablar, de aconsejar. ¿Por qué? Porque soy directora de ese hogar donde tengo 11 adolescentes entre 15 a 18 años y tengo los 11 chiquitos, desde 6 a 12 años. Entonces, miren ustedes, ¿por qué agradecí lo de Illinois? ¿Qué habló el Espíritu Santo en Illinois? Yo les refresco la memoria si quieren. Habló sobre las generaciones, cómo ha cambiado. Y una de las cosas que les quiero decir, para que se den cuenta que sé tratar con los jóvenes. Hace 40 años atrás, esta vestimenta estaba prohibida.
para este lugar. ¿Saben que no se podía? Teníamos que andar mangas largas, cuello alto, polleras largas. Eran cosas que se le daba mucho valor. Yo no quiero cambiar nada, por favor, quiero que me interpreten perfectamente bien. En el nombre del Señor, yo vengo acá para avivar la obra de Dios en cada uno de ustedes. Hemos cantado que el centro de nuestra vida es Cristo. ¿Usted ha venido a escuchar palabra de hombre, palabra de mujer, o ha venido a escuchar la palabra de Dios? Eso es lo que vengo a traer en esta mañana. Palabra de Dios, palabras que Dios quiere refrescar en algunas mentes. Porque somos de seguir las tradiciones. Y en estos tiempos Dios nos está rompiendo los esquemas. Créanme. Por supuesto, no malinterpretemos. Sin cambiar los fundamentos. Sin cambiar sin cambiar las enseñanzas antiguas. Sin cambiar las reglas de conducta, la moral, todo eso, lo que Dios ha establecido en sus mandamientos. Pero sí nos están cambiando, como yo digo, nos están cambiando el entorno. Y Dios está queriendo que nosotros también cambiemos en algo para poder ganar a las nuevas generaciones. Yo no estoy de acuerdo de que en la iglesia entre lo mundano para atraer a los jóvenes. No estoy de acuerdo con eso. Pero sí debemos ser un poquito más flexibles. Amén. ¿Y por qué digo que yo tenía preparado para hablar sobre Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Yo sé que en esta iglesia tienen enseñanza buena. Yo siempre le digo a mi sobrina Mariela, le digo, tienen unos maestros, tienen el privilegio de tener pastores que son maestros, que enseñan, que se preocupan y por sobre todas las cosas que dan el ejemplo. Amén. Y sobre eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Voy a comenzar agradeciendo al Señor por esto, por lo que pasé, por lo que viví y por lo que ustedes ya me han bendecido. Porque ahora yo deseo bendecirles con la palabra, pero ustedes ya me bendijeron. Con estar pasando ese día ya, haber escuchado, haberme renovado, el Espíritu Santo renovó mis fuerzas. Y les quiero contar una cosita. Por favor, ¿me alcanzan un pañuelito? En mi bolsillo tengo un pañuelo. Ay, gracias. Muchas gracias. Pensé que iba a estar más frío. Me vine un poquito abrigada. ¿Saben que realmente voy a ir directamente a la palabra de Dios? Porque es lo que nos va a fortalecer en esta mañana, es lo que nos va a bendecir. Y quiero leer el principio del mensaje, y después voy a ir a la otra parte que me la cambió el Señor allí, en el asiento, que es muy importante porque es la palabra de Dios directamente hablando a nuestras vidas. Me gustó mucho la oración que hizo el siervo de Dios. Vamos a estar atentos, no a la que habla, no, al Espíritu Santo de Dios. Porque acá el valioso, acá el principal, digno, es el Señor.
es digno de ser alabado, honrado, escuchado. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Voy a saltear algunos versículos. Muchas gracias, hermana. Leemos en el nombre de Jesús esta palabra. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el centro de nuestra vida, por el Señor Jesús. Entonces, acá la palabra de Dios nos está llevando que dice que nos ruega. El apóstol, a través de esta palabra, está rogando a los creyentes. No está hablando a la gente del mundo, está hablando al pueblo de Dios. Entonces dice, os rogamos y exhortamos. Exhortar es como ordenar. Amén. Dice, pedir, aconsejar en el Señor, que de la manera que aprendiste. Porque, hermanos, en el pueblo del Señor, en estos tiempos que vivimos, que son, ya sabemos todos que son tiempos difíciles, que son tiempos malos, que son tiempos de luchas. Eso lo sabemos todos. Pero acá Dios está diciendo que debemos vivir de la manera que aprendimos de los que nos predicaron. Amén. De la manera que aprendimos de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque ya recibimos instrucciones. Por eso es necesario que prestemos atención a las instrucciones. Y aquí quiero hacer una breve pausa. ¿Saben que yo anoté acá algo que para una introducción, ¿no? Donde un siervo de Dios estaba confundido, estaba un poco en lucha y le pidió instrucciones a Dios. Dice que oró a Dios y le pidió instrucciones. Yo no sé, como hay muchos jóvenes, a lo mejor los hermanos mayores ya escucharon esta ilustración, pero estoy hablando más para los jóvenes. Un siervo dice que le pidió a Dios que le diera instrucciones precisas para manejarse mejor en su vida. Y el Señor le dio las siguientes instrucciones. Presten atención. Cuando este siervo le pide para poder vivir mejor en la tierra, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué instrucciones me das para vivir mejor en esta tierra? Miren lo que le dijo Dios. Quizás usted está pensando que Dios le dio, no sé, tienes que hacer tal sacrificio, tienes que hacer tal otra cosa, tienes que estar tantas horas de rodillas, tienes que estar... No, miren las instrucciones que le dio Dios. Dios dice que se le acerca al oído y le dice, sé como el sol, levántate temprano y no te acuestes tan tarde. Sé como la luna, brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor. Sé como los pájaros, comen, cantan y vuelan. Reciban la palabra todos los jóvenes y todos los hermanos. Amén. Esto va para los jóvenes más. Sé como las flores enamoradas del sol
enamoradas de lo que ven, enamoradas del sol, son las flores, ¿no? Pero fieles a sus raíces, fieles a los principios, fieles a los valores. Sé como el perro, obediente, pero nada más que a su dueño y Señor. Sé como las frutas, bellas por fuera, saludables por dentro. Tenemos que cuidar lo que tenemos dentro. Es hermoso poder cuidar, porque a veces cuidamos mucho lo de fuera, pero ¿qué tenemos por dentro? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son los deseos que hay en nuestro corazón? Sé como el día llega y se retira sin alardes, sin hacer ruido. Sé como el oasis da tu agua al sediento. ¿Estamos haciendo eso nosotros? Jóvenes, ¿estás dando de tu agua? ¿Estás dando de lo que tienes en tu interior o te avergüenzas de testificar de Cristo? Sé como la luciérnaga, aunque pequeña, pero emite su propia luz. No quieras imitar a nadie. Tú eres único, único, única. Preciosas, preciosos jóvenes de Dios. Ustedes son únicos. Por eso es que se nos llama individuos. Por eso somos, porque somos únicos. Dice también, sé como el agua, buena, transparente y útil para todo. ¿Qué haríamos sin agua? No podríamos vivir. Y el Señor Jesús prometió que si nosotros obedecemos y estamos unidos a Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Qué precioso, ¿no es cierto?, lo que Dios le dijo. Y sé como el río, siempre hacia adelante. ¿Usted alguna vez vio un río que se dio la vuelta y se va? No, el río sigue su cauce. Hermanos queridos, estas enseñanzas que parecen tan simples son las que Dios está dando para estos tiempos. El Señor Jesús hizo las cosas tan simples. Si usted lee desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús son tan sencillas, tan profundas. Pero nosotros, los seres humanos, los hombres, mujeres de Dios, las complicamos a veces. ¿Saben por qué? Porque queremos exigir más que el Señor. Y saben que nosotros no vamos a cambiar a nadie. El que cambia es el Espíritu Santo. Por eso es que yo daba gracias a Dios y que Dios confirmó en Illinois. Confirmó a mi vida, porque eso es lo que Dios nos está dando en Argentina. Nos está enseñando. Porque también quiero hacer una confesión, porque no sería honesta. No sería honesta, hermanos queridos, si yo no lo digo. Yo he sido una persona muy exigente. Y yo creo que se darán cuenta. Muy exigente. Trabajé en las fuerzas policiales en Argentina. Entonces, tenía esa autoridad, pero ¿saben qué? Todo eso me lo tiró por el suelo el Señor. Porque tengo 60 años de ministerio. No vayan. Les digo mi edad
75 años. Para la gloria y honra del Señor. Pero ¿saben qué? Yo cuando salí del Instituto Bíblico, que estuvimos 3 años con mi esposo en el Instituto Bíblico Río de la Plata de Buenos Aires, Argentina, yo creía que ya me sabía todo. Yo salí ahí con el título, ¿no? Y salimos a trabajar, fuimos misioneros, anduvimos recorriendo el país, todo. Yo pensaba que ya había aprendido todo. Después cuando fue corriendo el tiempo, las luchas vinieron, cuando fundamos las iglesias, que son varias en Argentina, tenemos anexos. Bueno, me di cuenta cuánto me faltaba. ¿Y saben qué? Hace pocos años, después que falleció mi esposo, en el año 2007, falleció mi esposo. Gracias, hermano. Falleció mi esposo y ahí me di cuenta. Porque yo siempre estuve detrás del siervo de Dios. Yo estaba como Eliseo detrás de Elías. Porque mi esposo era un teólogo. Mi esposo enseñaba en los institutos bíblicos de Argentina. En el Instituto Oasis de Miami también enseñó para la gloria del Señor. Pero yo siempre detrás. Yo era la administradora de todo. Pero me tocó quedarme sola. Mi esposo falleció muy joven, 63 años. Y me costó mucho. Y casi, faltó muy poquito para que yo cometa un error muy grande. Había un pastor de acá de Estados Unidos que era muy amigo de mi esposo. Yo estuve a punto de entregar la iglesia a ese pastor porque me sentía completamente incapaz. ¿Saben qué? Amo al Señor con todo mi corazón. Le sirvo con toda mi alma. Pero me sentía incapaz, incompetente. Entonces, ahí fue cuando el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos queridos, no hay cosa mejor, no hay cosa más maravillosa que usted pueda tener en su vida. Que el Espíritu Santo vino y me dijo, ni se te ocurra, por medio de una sierva de la pastora, si alguien, no sé si escucharon a la pastora Lidia Rodríguez de Miami, del Ministerio Internacional El Buen Pastor. Ella viajó a Argentina, mandada por Dios. Yo pensaba que ella iba a alguna conferencia, que iba a algún lugar, y no. Ella fue enviada por el Espíritu de Dios a decirme que ni se me ocurra abandonar la obra. Porque yo era llamada, me recordó el Espíritu Santo cuando fui llamada a los 15 años. Entonces, ahí fue cuando hice lo mismo que Moisés. Si tú vienes conmigo, Señor. Si tú vas a estar conmigo, yo me animo a cualquier cosa. Pero quiero sentir eso. Y el Señor lo hizo. El Señor obró de tal manera que empecé a orar, a buscar la presencia de Dios. Y la iglesia comenzó a crecer. Y para la gloria de Dios, hemos festejado el año pasado, en octubre, 43 años de aniversario en la iglesia. Entonces, todo para la gloria del Señor. Hermanos queridos, quiero cerrar con esto de que para todas las áreas de nuestra vida, para poder avanzar, para poder crecer, para poder prosperar, se necesita la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la llenura del Espíritu Santo, quizás exteriormente usted no vea expresiones exteriores. Porque voy a hablar un poquito en contra de mi generación. Pero nos enseñaron mucho a exteriorizar
de acuerdo a cómo te portas, de acuerdo a cómo te sientas, de acuerdo a cómo te vistes. No es así. La integridad, la transparencia, se la lleva en el corazón. Por supuesto que después se exterioriza también, porque cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, ya nos saca algunas cosas que no están bien para que nos diferenciemos del mundo. Amén. Así que jovencitas, jovencitos, ustedes traten de asimilar ese conocimiento, de asimilar lo que Dios está enseñando ahora, actualmente, en la iglesia. Y me gozo porque es el Espíritu Santo el que está guiando. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios es uno? ¿Y cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Entonces, Él no cambia. Cambian los cortinados, cambian los escenarios, pero no cambia el Señor. Él obra por su espíritu y Él obra en nuestro espíritu. Entonces, acá, miren lo que dice. Vamos a leer un texto más de acá, de 2 textos. Dice, pero acerca de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, dice así. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que procuréis, versículo 11, tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente. ¿Para quién? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¡Qué maravillosa enseñanza que le da el Señor! ¿Saben que voy a hacer una breve reseña de lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica? Cuando el apóstol escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, les escribe porque estaban atravesando muchas pruebas, muchas dificultades. Tenían problemas internos y tenían problemas externos. Lo mismo que nosotros. En todas las iglesias, o yo no sé si en esta iglesia no pasa, que hay problemas externos. En ese tiempo la iglesia de Tesalónica era perseguida. Los mismos judíos perseguían a los que se convertían y no querían que los gentiles sean salvos. Entonces, tenían esa lucha continua. Se criticaban entre ellos, se peleaban entre ellos. Pero interiormente tenían una lucha muy grande. Porque había una parte de la iglesia, una parte de los convertidos. ¿Saben qué? No lo querían a Pablo. No confiaban en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se acordaban de su pasado. Se acordaban de cómo había hecho daño a los cristianos. No habían entendido lo que era el perdón. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia de Tesalónica, a pesar de que estaba congregándose, no estaban de acuerdo con varias cosas. Entonces, por eso el apóstol les empieza a comentar, les aconseja que sigan las instrucciones de la vida que agrada a Dios. Y yo sé que aquí, esto de que programaron con los jóvenes es maravilloso. Porque Dios está queriendo en estos tiempos que no es que nos congreguemos nada más.
Porque a la carne, esta carnecita, yo siempre le digo a todos, es nuestra peor enemiga. ¿Saben por qué? Y la complacemos tanto. Tiene hambre, le damos de comer. Tiene sed, le damos de beber. Tiene frío, la cubrimos. Tiene calor, la ventilamos, ¿no? ¿Y saben cómo nos paga esta carnecita? 60 o 1 metro bajo tierra y la comen los gusanos. Es una realidad cruda. Pero ¿sabe qué? Por eso es que el apóstol aconseja: prestemos atención a las instrucciones, porque nosotros somos espíritus vivientes, hermanos, que tenemos esta cajita. Esta carne es una caja nada más. Debemos complacer al Espíritu de Dios. Debemos conectarnos más con el Espíritu de Dios. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo para que Él haga la obra. Y todo lo demás va a venir, porque Dios prometió que si nosotros buscamos el reino de Dios, o que no es otra cosa que el gobierno de Dios. Usted sabía eso, ¿no? Para los nuevitos le digo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. En otras palabras, parafraseando esto, dice: buscad primeramente el gobierno de Dios en tu vida por el Espíritu Santo, y todo lo demás, todo eso que piensas en este momento, todo eso que quieres, ese trabajo, esa relación, esa familia, esa prosperidad, todo lo demás será añadido. Promesa de Dios. Pero para eso es necesario algo muy importante: confiar. Para creer todo eso, es necesario confiar. ¿Usted está confiando en Dios? ¿De verdad estamos confiando en Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque a veces decimos confiar en Dios y no confiamos como debemos confiar. No confiamos verdaderamente. ¿Por qué? Porque le pedimos algo y espiamos a ver y estamos ansiosos. No. Dice la palabra de Dios: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos queridos, Dios está llamando a la iglesia a confiar. Dios está llamando a la iglesia a llenarse del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para servirle. Para servirle. De otra manera no va a poder servirle. Porque nuestra carne, se ríen mis jóvenes cuando yo hago esto. ¿Saben por qué? Porque a nuestra carne le gusta. Le gusta cantar, le gusta danzar, le gusta gritar, le gusta salir de recreación, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Buscar el Espíritu de Dios, buscarle al Señor en oración, buscar su voluntad en nuestra vida, les cuesta. Yo siempre les digo, yo fui joven, no vayan a creer que nací viejita. Gloria a Dios. Entonces yo entiendo cómo era, cómo me costaba, cómo nos cuesta cuando somos jóvenes. ¿Y saben qué? Y usted no piense que por eso le está desagradando a Dios, por eso Dios no le va a bendecir. No, Dios nos comprende. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que tenemos que glorificarle, tenemos que agradecerle todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama a pesar de conocernos, a pesar de saber esas debilidades que a veces esta
les hace errar. Nos hace cometer errores. Y yo no estoy hablando de cosas, de áreas de adulterios, de fornicaciones. No, a veces, por supuesto, eso no se tiene ni nombrar, dice la palabra de Dios entre el pueblo de Dios. Pero esos enojos, esa falta de perdón, esa competencia, no mirarnos con amor, no mirarnos con comprensión, porque a todos nos gusta, me tienen que comprender, a mí me tienen que amar. Jesús no nos enseñó eso. Jesús enseñó que debemos amar aún a nuestros enemigos. Debemos amarnos los unos a los otros y soportarnos en amor, porque todos somos diferentes. Y la demostración está en lo que se hizo hoy. El pastor pidió la colaboración, respondieron los hermanos. Lo que sabe hacer la hermana venezolana, a lo mejor no lo hace la hondureña. La hermana hondureña hace otra cosa. La argentina hace otra cosa. La ecuatoriana hace otra cosa. Pero estamos todos reunidos en una congregación. Y no debemos permitir que esta se interponga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos exhorta a que de la manera que aprendimos del Señor andemos. Yo por cambiar, porque el Espíritu de Dios me hizo cambiar, voy a mezclar algunas cosas. Vamos a ir a Proverbios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién puede decir, bendito sea el nombre del Señor? Por su bendición, por su palabra, por su enseñanza. Si usted estaba esperando un sermón con mucha homilética, con mucha perfección, miren, lamento, pero yo hablo lo que el Señor me ha dado. Amén. Lo voy a llevar a Proverbios capítulo 2. Capítulo 2. Acá es el Padre hablándonos a los hijos. Olvídese de mí, olvídese de todo y escuche la palabra de Dios. Si quiere, cierre sus ojos para que no me vea a mí. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Hay varios sí acá. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Podríamos leer todo el versículo, todos los versículos de este capítulo. Yo quiero terminar con esto porque estamos tan acostumbrados. Hablo de la naturaleza humana, hermanos. Acá no es cuestión de acusar a nadie porque todos hemos pasado por esto.
nuestra naturaleza humana, nuestra lógica humana nos lleva siempre a querer los beneficios, a atesorar las promesas de Dios. Y no nos damos cuenta, no prestamos atención, mejor dicho, a los requisitos. Y Dios está queriendo en estos tiempos, hermanos. Si usted se olvida lo que yo hablé antes, no importa, pero de esto no se olvide. Dios está queriendo que practiquemos lo que aprendemos. Dios está queriendo que prestemos atención a los requisitos que Dios nos dice. Y aquí hay varios. Si recibieres mis palabras, primero, para recibir la palabra de Dios tenemos que confiar en Él. ¿Sí o no? Para recibir tenemos que creerle a Él. Entonces, dice, si recibieres mis palabras y guardares mis mandamientos, esta es mi Biblia, acá es la repisa. No dice, si guardares en tu casa, en la repisa, en tu mesa de noche, la palabra, no. Si guardares la palabra dentro de ti, si practicares lo que se enseña, entonces vas a crecer, vas a tener sabiduría, porque está hablando de la sabiduría. Y para seguir, para servir, para confiar, necesitamos sabiduría, más en estos tiempos críticos que el mundo está viviendo. Argentina está en una situación tremenda. En Estados Unidos se está viendo también cosas tremendas. Pero en Italia, en Francia, en todo el mundo, hermanos, la situación está tremenda. Pero a nosotros, la esperanza que tenemos en Cristo es que si nosotros prestamos oído a la palabra, si nosotros caminamos en la llenura del Espíritu Santo de Dios, no tenemos que temer a nada. Porque el pueblo de Dios siempre va a ser protegido, como lo fue el pueblo de Israel. Cuando el ángel de la muerte andaba por ahí, esparciendo la muerte, el pueblo de Dios era librado por esa sangre que ya era el símbolo de la sangre de Cristo. Si usted ha creído en el Señor, si usted cree que Jesucristo allí en la cruz derramó su sangre preciosa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces no tenga temor. No debemos tener temor, iglesia del Señor. Hermano querido, si usted está pasando pruebas, dificultades con su trabajo, con su familia, con, no sé, con tantas cosas, problemas de trámites, papeles, no importa. Usted, si está cumpliendo con la palabra de Dios, tiene el respaldo del Espíritu de Dios. Hasta ahí quiero dejar. Hasta ahí el Espíritu Santo me dice que deje esta palabra. Yo quisiera que el pueblo del Señor se ponga de pie. ¿Saben qué? Si usted atesora esta palabra, usted sale bendecido de acá. Pero no por la pastora de Argentina, no. Usted va a salir bendecido porque el Espíritu de Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque el Señor Jesucristo es fiel a su palabra. Si atesoras dentro de ti, la bendición de Dios está. Yo voy a hacer una oración. No hace falta que usted pase al frente para que yo ore por usted, porque creo y sirvo a un Dios grande y poderoso. Desde hace 60 años, el Espíritu de Dios se pasea en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios está ministrando a su vida. Hay personas que se detecta cuando están muy
compenetrados, recibiendo la palabra. Y de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que usted está atesorando en su corazón, va a ser la bendición en esta mañana. Padre, te doy gracias, Padre, por el privilegio tan grande que tú me has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque pude hablar solamente lo que tú me has dado. Señor, te ruego que caiga en buena tierra, que en estos corazones preciosos que veo aquí, Señor, corazones que anhelan, corazones que desean servirte, pero Señor, dales claridad a través de tu Espíritu Santo, para que puedan afirmarse, para que puedan poner en práctica tu palabra. No ser oidores olvidadizos, como dice tu palabra, porque tenemos esa tendencia, Padre, y tú lo sabes. Tenemos la tendencia de escuchar y olvidar. Pero en esta mañana, yo te ruego que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, ministre cada vida en esta mañana. Y que esa llenura llegue a cada corazón, y especialmente en los que te sirven, los jovencitos, las jovencitas que te sirven. Llénales de tu Espíritu Santo. Llénales, Señor, de ese poder que les ayude a vencer toda tentación, toda cosa de este mundo. Señor, te lo pido con todo mi corazón, como sierva inútil tuya, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te lo ruego, Padre, y te doy gracias, porque sé que tu bendición cae, tu bendición está en este lugar, porque tu Espíritu Santo es el que ministra. Gracias por los siervos de este lugar, gracias por el progreso de esta iglesia, gracias por las vidas preciosas que veo en este lugar. Te ruego que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre ellos, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, y hasta cuando Dios me permita volver el próximo año. Y si no nos vemos acá, nos veremos en el cielo. Gloria a Dios. Amén.